Hola amigos del papel, bienvenidos a La Viñeta Indiscreta, el canal sobre dibujo, cómic y lo que surja. Hoy estoy aquí en Alhama de Almería, mi pueblo natal, y bueno, quería aprovechar esta ocasión para hablar un poco de esta revista, de la revista de El Eco de Alhama. Tenemos uno de nuestros espectadores, uno de nuestros seguidores más participativos, que es Carlos Lugo, que desde México me está siempre comentando que le gustaría que hablase más de temas de TVO español, de ilustración, y también le gusta mucho el vídeo que hice sobre El Eco de Alhama. Le interesa mucho este tipo de revistas, de publicaciones culturales, que tengan también algún tipo de contenido relacionado con el cómic o la ilustración. Y bueno, en esta ocasión voy a hablar del número 39 del Eco de Alhama, que se editó, salió publicado en diciembre de 2019, justo antes de la pandemia, y que creo que puede ser muy de vuestro interés. Es un libro, es un número muy gordo, tiene un contenido realmente extenso e interesante que creo que os gustará. Os voy a comentar un poquito por encima cuál es el contenido de la revista de este número, y luego también el tema por el que lo he traído precisamente hoy al canal. En la portada, como viene siendo tradición en la revista, nos encontramos con un cuadro al óleo, en este caso representando el Baleario de San Nicolás en el año 1903, y el autor es Juan Bautista Jiménez. También es tradición de los últimos números incorporar un tema específico, principal, sobre el que tratarán varios de los artículos que se componen la revista. Y en esta ocasión se trata, ya que habían pasado en 2019 y se cumplían 80 años del final de la Guerra Civil, pues era precisamente tratar el tema de la Guerra Civil Española de 1936 a 1939, sobre todo visto desde el punto de vista de la población de Alhama de Almería. De esta forma se tratan varios aspectos. Empezamos con un dossier de Mari Carmen Amate, la directora de la revista. También se enfoca el tema de la guerra dentro de la cultura, economía y sociedad de Alhama de Almería durante la guerra. Los alameños en el frente de la Guerra Civil, incluso viene un listado de nombres de personas que estuvieron involucradas. La represión en la retaguardia republicana. Tened en cuenta que estos artículos intentan ser objetivos, pero siempre hay que tener también en cuenta que dentro de Almería se encontró dentro del bando republicano, y todos los que sirvieron generalmente en Almería estaban en el bando de la República. Olvidados de la historia. Al final también se incluye un anexo de víctimas de alameñas de las que tenemos noticias, y aquí aparece un listado con los nombres y apellidos y datos principales de muchos de los desaparecidos o víctimas o fallecidos o prisioneros de Alhama de Almería durante la guerra. Esto es muy útil para los familiares y es realmente un aporte interesante para conocer la historia. En la sección de etnografía nos encontramos un artículo muy interesante en torno al aceite y las almazaras de Alhama. Ya en la sección de literatura nos encontraréis varias obras publicadas por autores alameños. La nuestra está también aquí presente. En ese momento salía Carmen de Burgos Colombine, una figura clave en la emancipación de la mujer, con guión de Mari Carmen Amate y con dibujos míos. Luego La última exclusa, una novela de José Picón. Y finalmente un ensayo, La violencia contra las mujeres en la antigua Roma, escrito por Rosalía Rodríguez López, que es también muy interesante. En la sección de mujeres singulares nos adentramos en la figura de Rosa Martínez Amate, una vida dedicada a la danza. Y de aquí pasamos a la sección de economía, donde encontramos artículos sobre agricultura, como hablando de la polilla del tomate o la del virus rugoso. Posteriormente nos encontramos con una de las secciones que a mí más me gustan, también porque en parte en su momento participé en ella cuando empezaba la revista. Ya sabéis que yo soy técnico de medio ambiente, estudié ciencias ambientales, soy licenciado en ciencias ambientales, y todo este tema me interesa muchísimo. Estoy hablando de ecología y medio ambiente, y en él nos encontramos un artículo interesantísimo titulado El camaleón en Alhama de Almería, de la bióloga Pilar Díaz Gerbós. Realmente interesante y bonito, porque además esta parte está a color, porque la revista al principio, aunque era en blanco y negro, luego con el tiempo no solo ha aumentado el tamaño, sino que aumenta el número de páginas a color. Y dentro de esta sección también nos encontramos otro artículo titulado Las zonas áridas, las más vulnerables ante el cambio climático, de Fabiola Mejía, mi colega de Ciencias Ambientales. También muy interesante. Terminando la revista nos encontramos con varios artículos referidos a personajes y entrevistas, a personas y semblanzas y entrevistas. Y ya finalmente en la última página siempre aparece mi cómic.
En esta ocasión, como a veces es habitual, he utilizado al personaje el Capitán Alama, ya sabéis, esa parodia del Capitán América en un ambiente rural y local. Y en este caso, evidentemente, sobre el tema de la guerra civil. No quería meterme muy polémicamente en ella, pero creo que la solventé con bastante habilidad y creo que quedó bastante graciosa. He dejado para el final el artículo principal de la revista y por el motivo por el que lo he traído al canal hoy, y es hablar de Soristo Salmerón García, más conocido o firmaba como Tito, y bueno, en este artículo lo llaman el Fígaro de la caricatura. Él era hijo de Nicolás Salmerón y Alonso, ya sabéis, el primer presidente de la Primera República Española en el siglo XIX, y bueno, nació en París, en Francia, ya que en ese momento Salmerón estaba exiliado y trabajaba allí de abogado y fue allí donde lo tuvo. Él era el menor de los hermanos varones y pronto mostró una gran inclinación hacia la pintura. Él era pintor y también caricaturista. Ten en cuenta que a finales del siglo XIX, a principios del XX, es donde en la prensa empiezan a hacer esa primera semilla que daría lugar al cómic y al humor, el humor gráfico, esa crítica a la sociedad y también al ambiente político. En esta revista nos vamos a encontrar con dos artículos dedicados a Tito, uno sobre su vida personal, de Mari Carmen Amate, y otro el estudio de su obra, de María Dolores Durán. Ambos artículos son muy interesantes, nos descubrimos un personaje bastante desconocido, o por lo menos yo no lo conocía un poco porque más o menos en Alhama todos conocemos a Salmerón y sabemos los hijos que tuvo, pero no conocía realmente que había sido tan importante en el ambiente cultural español. Era un referente de la crítica, una crítica bastante ácida, una crítica muy satírica, sobre todo dentro del punto de vista que llamamos revolucionario, ¿no? En aquel momento estaba surgiendo y era de pensamiento de izquierda, socialista, y siempre estuvo también muy vinculado a revistas que hablaban sobre la revolución y sobre temas de estos sociales. Sin duda, una figura a reivindicar y que me ha encantado descubrir en nuestra revista El Eco de Alhama. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este número que hemos traído y el tema que hemos tratado de Tito. Y por supuesto, si estáis interesados en que comente algún tema en concreto, como ha hecho Carlos, podéis ponérmelo en los comentarios, yo lo acepto encantado y siempre que pueda os atenderé a vuestras peticiones. Como siempre, os pido que le deis un like, os suscribáis, que comentáis lo que queráis y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.